El esposo engaña y abandona a su esposa, pero ella se vuelve hermosa y se casa con un millonario CEO. Era una tarde cualquiera en un tranquilo suburbio de Connecticut. El sol dorado iluminaba las fachadas de las casas, todas idénticas, dándoles un aire de perfección. Clara Sullivan miró el reloj de la cocina. Mientras ponía la mesa, los platos estaban alineados, las servilletas dobladas impecablemente y el olor a carne asada flotaba por toda la casa. Sus hijos, Liam y Sofía, jugaban en la sala, riendo sin preocupaciones. Cualquiera diría que era la escena perfecta, una familia unida, una vida cómoda, pero Clara sentía algo diferente. Había una inquietud en el aire, una sensación extraña que no podía explicar. El reloj marcó las 7:30 de la tarde. Víctor, su esposo, aún no llegaba. Siempre era puntual, sobre todo los viernes, cuando la familia solía cenar junta. Clara trató de calmarse y tomó el teléfono para llamarlo, pero sonó varias veces antes de irse al buzón de voz. Debe estar atrapado en el tráfico, murmuró para sí misma, intentando convencerse. Cuando Víctor finalmente llegó, pasaban poco de las 9 de la noche. Entró apresurado, con la corbata floja y un perfume extraño mezclado con el olor del alcohol. Clara lo observó atentamente mientras él se quitaba la chaqueta y evitaba mirarla a los ojos. Parecía nervioso, pero intentó actuar con normalidad. Lo siento, llegué tarde. El trabajo fue una locura hoy, dijo sin dar más explicaciones. Clara no insistió, no quería discutir, sobre todo con los niños cerca, pero algo dentro de ella no estaba bien. Una inquietud crecía en su pecho, una sensación extraña que no podía ignorar. A la mañana siguiente, decidió ordenar la casa. Siempre lo hacía cuando necesitaba despejar su mente. Mientras acomodaba papeles en la oficina de Víctor, algo llamó su atención, un recibo de un hotel de lujo en la ciudad. Su corazón se aceleró. Era una cuenta para una cena para dos, fechada la noche anterior. Incluía champán y un postre que Clara sabía perfectamente que Víctor odiaba. Clara sintió que las manos le temblaban mientras sostenía el recibo. Trató de racionalizarlo, tal vez fue una cena de negocios, tal vez había una explicación. Pero entonces, ¿por qué no mencionarlo? ¿Por qué mentir? El resto del día fue un caos. Clara intentó actuar con normalidad frente a sus hijos, pero por dentro, su corazón estaba hecho pedazos. Cuando Víctor llegó a casa esa noche, ella lo enfrentó sosteniendo el recibo como prueba. ¿Qué es esto, Víctor? ¿Me vas a decir que el champán y los postres exóticos son parte de las reuniones de negocios? Víctor palideció por un momento, trató de negarlo, pero la tensión en el aire era insoportable. Finalmente, suspiró y dijo: Clara, creo que tenemos que hablar. Lo que vino después destruyó todo en lo que Clara había creído. Víctor admitió que estaba con otra mujer, alguien que había conocido en el trabajo, alguien que, según él, lo hacía sentirse vivo de nuevo. Sus palabras fueron como un cuchillo. Te amo, Clara, pero no de la manera en que debería. Ya no sé quién soy en esta vida perfecta que has creado. Clara no podía creer lo que estaba escuchando. Durante 12 años, había entregado todo por su familia, y ahora, su mundo se derrumbaba. Había dejado atrás sus propios sueños para apoyar los de él. Había construido la vida que ahora él llamaba asfixiante. ¿Así que vas a tirar todo a la basura? ¿Vas a destruir nuestra familia por un capricho? Víctor no respondió. Simplemente metió algo de ropa en una maleta y se fue esa misma noche, dejando a Clara sola con los niños. Las siguientes semanas fueron un infierno. Clara trató de mantenerse fuerte por sus hijos, pero cada día era una batalla. Las facturas comenzaron a acumularse, y el dinero que Víctor enviaba no era suficiente. Fue entonces cuando se dio cuenta de cuánto dependía de él. Con el corazón hecho pedazos, empezó a buscar trabajo, algo que no hacía desde la universidad, pero el mercado laboral no fue amable con ella. A sus 34 años, sin experiencia reciente, competía con jóvenes llenos de energía y mejor preparados. Después de varios rechazos, estuvo a punto de rendirse, hasta que, por casualidad, encontró un viejo cuaderno de bocetos. Antes de casarse, Clara tenía una gran pasión por la moda y el diseño. Soñaba con crear ropa que contara historias, pero dejó ese sueño atrás para dedicarse a su familia. Ahora, al ver esos viejos dibujos, algo dentro de ella se encendió de nuevo. Tal vez pueda empezar de nuevo, tal vez aún haya tiempo. Esa noche, después de acostar a los niños, Clara extendió sus papeles sobre la mesa de la cocina y dejó fluir su creatividad. En medio de las dificultades, volvió a encontrar una parte de sí misma. El dibujo se convirtió en su refugio. Un día, mientras repartía currículums en oficinas de la ciudad,
Clara tuvo un encuentro inesperado. Estaba en un café, revisando un portafolio improvisado con sus bocetos, cuando un hombre se le acercó. Era elegante, seguro de sí mismo y tenía una mirada atenta. ¿Tú dibujaste eso?, preguntó, señalando el cuaderno abierto sobre la mesa. Clara dudó antes de responder. Sí, son solo ideas viejas, nada profesional. El hombre sonrió. Bueno, soy Leonard Hayes, director ejecutivo de Hayes Industries. Siempre estamos buscando nuevos talentos. ¿Te gustaría una oportunidad? Clara casi no podía creerlo. Era una oportunidad inesperada, algo que jamás imaginó posible, pero, al mismo tiempo, había algo en Leonard que le resultaba misterioso, como si estuviera ocultando más de lo que decía. Cuando Clara aceptó la invitación, su corazón se debatía entre la esperanza y el miedo. No sabía que ese encuentro cambiaría su vida para siempre. Se quedó paralizada por unos segundos después de escuchar la propuesta de Leonard Hayes. Ahí estaba él, parado frente a ella, un hombre que exudaba elegancia, con un traje a la medida que seguramente costaba más de lo que ella ganaría en un año, si tuviera un trabajo, claro. Por supuesto que su nombre le sonaba familiar. Había oído hablar de Leonard Hayes antes. Era el director ejecutivo de una de las empresas de moda más grandes del país. El tipo de hombre con el que Clara jamás imaginó cruzarse, y mucho menos, alguien que pudiera interesarse en los garabatos de su viejo cuaderno, ese mismo cuaderno que llevaba consigo en un intento desesperado por no dejar morir su sueño. Búscame en mi oficina mañana por la mañana, dijo Leonard, deslizando una tarjeta de presentación sobre la mesa. Su voz era tranquila pero firme, y sus ojos, aunque amables, mostraban una intensidad que la hizo dudar. Quiero saber más sobre ti y sobre lo que puedes hacer. Clara tragó saliva, sintiendo como su corazón se aceleraba. Era como si una mano invisible le hubiera quitado el suelo bajo los pies. ¿Será una broma? O peor aún, ¿estará siendo educado solo para no herir los sentimientos de una extraña con un portafolio amateur? Antes de que Clara pudiera expresar alguna duda, Leonard se puso de pie y ajustó su reloj de pulsera. Pero recuerda, agregó, mirándola directamente a los ojos, el talento es importante, pero la determinación es lo que realmente hace que alguien tenga éxito. Espero que me sorprendas. Con esas palabras, Leonard dejó el café, dejando a Clara sola con su tarjeta de presentación en una mano y su taza de café en la otra. Clara pasó el resto del día atrapada en un torbellino de pensamientos. Fue como si, por un breve momento, las heridas abiertas dejadas por Víctor dejaran de doler, solo para ser reemplazadas por una creciente ansiedad. ¿Qué pasaría si no soy lo suficientemente buena? ¿Qué pasaría si Leonard solo estuviera jugando con ella? Si todo fuera una broma, mientras lavaba los platos por la noche, después de la cena, las dudas la consumían. Clara no tenía un título en moda, solo un curso básico que había tomado hace años. No tenía experiencia real en el mercado. Sus diseños, aunque significaban mucho para ella, eran solo reflejos de sueños olvidados. Pero Clara sabía que no podía dejar pasar la oportunidad. Después de todo, ¿qué tenía que perder? Esa noche, después de acostar a Sofía y Liam, Clara se sentó en la mesa de la cocina con un bloc de notas. Por primera vez en semanas, sintió que por fin tenía un propósito. Pasó horas reorganizando los dibujos en su portafolio, rehaciendo trazos que pensaba que eran imperfectos, garabateando nuevas ideas y planeando cómo presentaría su historia al día siguiente. Sabía que necesitaba prepararse, porque Leonard Hayes no parecía el tipo de hombre que daría una segunda oportunidad. A la mañana siguiente, Clara se levantó antes del amanecer, después de ponerse una vieja pero bien cuidada blazer y recogerse el cabello en un moño apretado. Se miró una última vez al espejo. No se sentía segura, pero al menos se veía presentable. Es solo un paso más, Clara. Solo respira, se dijo a sí misma antes de tomar su bolso y salir de casa. Cuando llegó al edificio de Hayes Industries, se sintió pequeña e intimidada. Era un imponente rascacielos todo de cristal, brillando contra el cielo azul. El área de recepción parecía sacada de una película, sillas de cuero, mármol blanco y recepcionistas impecablemente vestidas. Clara dio su nombre, casi tartamudeando, y le dijeron que esperara. Cada segundo pasaba lentamente mientras esperaba en el sofá. Cuando finalmente la llamaron a la oficina de Leonard, sus manos estaban sudorosas y su corazón parecía martillar en su pecho. Clara se levantó de su escritorio para saludarla. Leonard parecía aún más imponente en su entorno, rodeado de muebles minimalistas y con una vista impresionante de la ciudad. Toma asiento, quiero escuchar más de ti. Clara comenzó a hablar de sus diseños, de su pasión por la moda desde joven,
y de cómo había dejado todo de lado para formar una familia. Mientras hablaba, se sentía expuesta, como si estuviera mostrando algo más que su carrera interrumpida. Estaba exponiendo su fracaso, su abandono, su dolor. Tus dibujos tienen emoción, dijo Leonard, hojeando el portafolio con expresión concentrada. Veo potencial aquí, pero falta técnica, necesitas entrenamiento. Clara sintió que su corazón se hundía, así que eso fue lo que él había llamado allí, solo para decirme que no soy lo suficientemente buena. Pero antes de que la desesperación pudiera abrumarla, Leonard continuó. Por suerte, tenemos un programa de capacitación para nuevos talentos. Quiero que participes. Es intensivo y exigente, pero aprenderás lo que necesitas. Y quién sabe, podrías terminar trabajando aquí. ¿Qué dices? Clara sintió una ola de alivio, pero al mismo tiempo, miedo. Un curso. Ella quería decir que sí de inmediato, pero sabía que complicaría su rutina con los niños. El programa requeriría dedicación total y tendría que equilibrarlo con la crianza de Sofía y Liam. Acepto, dijo, con la voz firme, aunque por dentro estaba llena de dudas. Los siguientes días fueron un torbellino. Clara se inscribió en el programa y comenzó a dividir su tiempo entre las clases y sus responsabilidades como madre. Sus mañanas las pasaba en un estudio de diseño, aprendiendo técnicas de costura y patronaje. Sus tardes las dedicaba a los niños, ayudándolos con las tareas y preparando las comidas. En el poco tiempo que le quedaba, estudiaba o dibujaba. No había espacio para pensar en Víctor ni en la traición que había destruido su vida, y tal vez eso era una bendición. Estar ocupada era lo único que la mantenía en marcha. Pero no todo fue fácil. Un día, mientras se apresuraba a recoger a los niños de la escuela después de una lección, recibió una llamada inesperada. Era el director de la escuela de Liam, quien le dijo que había comenzado a pelear con otros niños y se estaba volviendo cada vez más agresivo. Extraña a su padre, dijo el director, con un tono casi acusatorio. Clara sintió las lágrimas en sus ojos, pero respiró profundamente. Sabía que no podía derrumbarse, tenía que ser fuerte por sus hijos. Durante las siguientes semanas, Clara se dedicó aún más al curso. Sabía que se estaba sacrificando, pero no podía fallar, no esta vez. Durante una lección práctica, el instructor pidió a los estudiantes que crearan un boceto de una colección que representara sus vidas. Clara tomó su lápiz y comenzó a dibujar frenéticamente. Cuando terminó, miró el papel y se dio cuenta de que había puesto todo su dolor y resiliencia. Allí estaba, una colección que contaba su historia, desde el abandono hasta la reconstrucción, piezas con cortes atrevidos pero delicados, con telas que parecían danzar entre la fuerza y la frágil agilidad. Leonard, que había decidido hacer una visita sorpresa a clase ese día, recogió su dibujo y lo miró en silencio. Clara no sabía qué hacer, esperaba que él fuera serio, casi impenetrable. Finalmente la miró y dijo: «Estás en el camino correcto, sigue así mañana. Quiero hablar contigo en mi oficina». Fue un pequeño cumplido, pero significó mucho para Clara. Ella salió de clase ese día sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Pero Clara aún no sabía que, al mismo tiempo, mientras intentaba reconstruir su vida, algo estaba sucediendo detrás de escena en Hayes Industries, algo que estaba a punto de poner su vida patas arriba una vez más. Al día siguiente, el silencio que llenaba la lujosa oficina de Leonard Hayes solo se rompió con el suave tic-tac de un reloj dorado sobre su escritorio. Clara estaba sentada en la silla de cuero frente a él, con las manos inquietas en su regazo. Leonard miraba los bocetos de la colección que ella había presentado el día anterior. Sus cejas estaban ligeramente fruncidas, pero sus ojos brillaban con algo que Clara no pudo identificar. Después de lo que pareció una eternidad, colocó los papeles sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, cruzando sus manos. Clara comenzó, con su voz profunda y llena de seriedad. Vi algo aquí que me hizo creer que esta colección tiene el potencial de ser un cambio de juego para Hayes. Tus ideas son diferentes, atrevidas, pero al mismo tiempo llevan emoción. ¿Qué es lo que el mercado necesita? Autenticidad. Clara parpadeó un par de veces, tratando de procesar lo que estaba diciendo Leonard. Él continuó: «Quiero lanzar esta colección, no en unos meses, sino lo antes posible, pero para eso voy a necesitar tu total dedicación. No será fácil, correremos contra el tiempo, enfrentaremos obstáculos y serás puesta a prueba en todos los sentidos». Hizo una pausa, como para medir su reacción. «Pero creo que eres capaz de hacerlo. ¿Qué dices?» Clara sintió que su corazón se aceleraba. Fue una mezcla de emoción y miedo. Durante años, ella había sido solo la ama de casa que, según Víctor, no entendía el mundo real.
La mujer que había dejado de lado sus propios sueños para vivir la vida de otra persona. Ahora, alguien como Leonard Hayes confiaba en ella para liderar algo tan grande, tan significativo. Yo acepto, respondió Clara, tratando de mantener su voz firme, aunque sentía que estaba a punto de desmoronarse. Bien, dijo Leonard con una leve sonrisa, pero recuerda, Clara, esta es tu oportunidad de demostrar que eres mucho más de lo que la gente espera. No me decepciones. Clara salió de la oficina sintiendo una mezcla de alegría y miedo. Sabía que no podía fallar. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Leonard había reunido un pequeño equipo para ayudarla a dar vida a la colección, pero la mayor parte del trabajo recaía sobre ella, entre seleccionar telas, ajustar patrones y aprobar cada detalle. Clara apenas tenía tiempo para respirar. Las tardes que solía pasar ordenando la casa o ayudando a Sofía, ahora las dedicaba a la colección. Y Liam, con sus tareas ahora convertidas en horas extras en el taller de Hayes Industries, el cansancio era abrumador, pero Clara sabía que no podía dejar escapar esta oportunidad. Una tarde, después de más de 10 horas de trabajo, Clara llegó a casa agotada, pero encontró algo que le hizo el corazón detenerse por un momento. El auto de Víctor estaba estacionado frente a su casa. Al lado, una impresionante joven rubia, vestida con ropa de diseñador, sostenía un pequeño bolso que probablemente costaría más de lo que Clara ganaría en un mes. Respiró profundamente antes de salir. El auto de Víctor estaba estacionado y Sofía y Liam ya estaban en el jardín, emocionados por la presencia de su papá, que los abrazaba a ambos como si fuera el mejor papá del mundo. Clara lo miró y le dijo, Víctor, al verlo tan casual, como si nada hubiera pasado entre ellos, como si no hubiera destruido su vida meses atrás. Quería hablar contigo, dijo Víctor. Clara se cruzó de brazos y mantuvo una postura firme, aunque por dentro temblaba. Esta es Charlotte, dijo, señalando a la mujer del bloque, quien asintió con una sonrisa que Clara encontró irritantemente perfecta. Estamos juntos ahora. Clara sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No solo era que había seguido adelante tan rápido, sino el hecho de que estaba allí, en su casa, con su nueva novia, como si esperara que ella simplemente aceptara todo sin cuestionar. Víctor, ¿qué quieres? ¿Qué? Preguntó Clara, tratando de mantener su voz firme. Bueno, Charlotte y yo estamos planeando un viaje a Florida. Pensé que sería bueno llevar a los niños con nosotros, para que pudieran pasar tiempo conmigo, conocer a Charlotte y disfrutar un poco. Clara se quedó sin palabras. ¿Llevaría a sus hijos de viaje con su nueva novia, la mujer que había destruido su matrimonio? Eso era demasiado. Por un momento, quiso gritar, decir que no tenía derecho a pedir algo así, pero se detuvo. Liam y Sofía la miraron con ojos brillantes de anticipación. Se perdieron en su padre, lo sabían, y aunque le doliera, tal vez sería bueno para ellos pasar un tiempo con Víctor. Y si era honesta consigo misma, sabía que también sería bueno para ella. Está bien, tener unos días para enfocarme completamente en el trabajo, ¿de acuerdo?, dijo con voz firme, aunque su corazón se sentía apretado, pero solo por unos días. Víctor sonrió satisfecho y comenzó a hacer planes con los niños. Clara se quedó en la puerta, mirando la escena como si fuera una extraña en su propia vida. Cuando Víctor se fue con Charlotte, llevando a los niños a pasar el fin de semana antes del viaje, Clara entró a la casa y se sentó en la sala mirando al vacío. El silencio era ensordecedor. Sintió que las lágrimas brotaban, pero se negó a entregarse a la tristeza. No podía permitirse el lujo de derrumbarse ahora. Había una colección que terminar y plazos que cumplir. Con un profundo suspiro, Clara se levantó y volvió a trabajar. Durante los siguientes días, se sumergió de lleno en el proyecto. La colección estaba tomando forma, y a medida que las piezas se terminaban, comenzó a sentir una sensación de orgullo que no había experimentado en mucho tiempo. Leonard la visitaba a menudo en el estudio, observando su progreso, a pesar de su seriedad habitual. Clara comenzó a notar pequeños momentos de aliento en los comentarios de Leonard, como cuando elogió un vestido específico que ella había diseñado. Esto dice algo, dijo él, sosteniendo la prenda en sus manos. Esto es lo que estamos buscando, Clara. Sigue así. Ella atesoraba esas palabras, usándolas como combustible para seguir adelante, incluso en las noches más agotadoras. Cuando Víctor regresó de su viaje con los niños, Clara notó algo diferente. Se veía incómodo, como si quisiera decir algo pero no podía. No encontré las palabras, dijo él. Charlotte no estaba con él, y eso la desconcertó, pero no preguntó. Fue agradable pasar tiempo con ellos, dijo Víctor, evitando su mirada, pero creo que te extrañan más de lo que creen. Clara no respondió.
Estaba demasiado agotada emocional y físicamente para entrar en cualquier tipo de discusión. Simplemente le agradeció por traer a los niños de regreso sanos y salvos y se fue a la cama, dejándolo irse sin decir otra palabra. Los días pasaron rápidamente y la fecha del lanzamiento de la colección se acercaba. Clara sabía que todos sus esfuerzos culminarían en ese momento. Cada detalle, cada puntada, cada decisión de diseño representaba no solo su dedicación, sino también su viaje hasta ese punto. Al día siguiente, el sol apenas había salido cuando Clara escuchó el timbre de la puerta. Estaba terminando de preparar el desayuno para Sofía y Liam, mientras pensaba en la larga lista de tareas que tenía en el estudio. Con los niños ajetreados alrededor, era casi fácil olvidar el dolor que todavía llevaba en su corazón. Hasta que abrió la puerta y vio a Víctor parado allí. «Víctor, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó sorprendida mientras trataba de mantener su voz neutral. Se veía demacrado. El traje que solía estar siempre impecable ahora estaba arrugado y tenía círculos profundos debajo de sus ojos. Clara pudo reconocer esa mirada, un hombre herido. «¿Podemos hablar?», preguntó en voz baja, como si estuviera cargado de algo que no quería admitir. Clara dudó, pero lo dejó entrar. Fue a la sala y se sentó en el sofá mientras Clara se cruzó de brazos y esperó. «Charlotte me dejó», dijo, soltando un profundo suspiro. Clara sintió que se le revolvía el estómago, pero mantuvo la compostura. Dijo que la estaba presionando demasiado y que no tenía la paciencia para lidiar con los niños como yo debería. «He arreglado mi vida antes de ponerla en esa situación». Víctor siguió mirando hacia otro lado. «La verdad es que arruiné todo. Con ella, contigo, con nuestra familia». Por un momento, Clara sintió un destello de lástima. Parecía un hombre roto, diferente al confidente arrogante que le había roto el corazón meses atrás. Pero también sabía que esa vulnerabilidad venía de otro abandono, no de un arrepentimiento genuino de Víctor. «Lamento que estés pasando por esto», dijo ella, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero ya tomaste tus decisiones. No sé qué esperas que haga». «Clara, veo cómo has cambiado. Pareces diferente, más fuerte. No sabía que tenías toda esa fuerza», confesó, y su tono era casi de admiración. Clara sintió que se le apretaba la mandíbula. Sabía a dónde iba esto. Víctor estaba necesitado y buscaba consuelo, pero no volvería a caer en esa trampa. «Víctor», dijo con firmeza, «no te equivoques. Mi fuerza está enfocada en cualquier posibilidad de reconciliación», dijo Clara. «Estoy concentrada en mi trabajo, en mi vida y en reconstruir lo que destruiste. No voy a volver atrás». Víctor se quedó en silencio, visiblemente incómodo. Era como si no supiera qué hacer con la nueva Clara, que ya no era la mujer que él controlaba. «Voy a recoger a los niños el fin de semana», dijo finalmente, levantándose para irse. «Quiero pasar más tiempo con ellos». «Claro, a ellos les encantará», respondió Clara, en un tono educado pero distante. Cuando él se fue, ella sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Los siguientes días fueron intensos. La colección estaba casi terminada y cada pieza parecía reflejar una parte de la esencia de Clara. Ella había puesto todo en este trabajo, y ahora, con los plazos ajustados y la creciente presión, apenas tenía tiempo para pensar en nada más. El fin de semana, cuando Víctor recogió a los niños para llevarlos a su casa, Clara vio eso como una oportunidad para concentrarse completamente en el trabajo sin distracciones. Sabía que el éxito de la colección no solo era una oportunidad para demostrar su valía profesional, sino también una manera de liberarse completamente del peso del pasado. Esa noche, Clara estaba en el taller de Hayes Industries. El espacio, que normalmente estaba lleno de gente durante el día, ahora estaba vacío y silencioso. Eran casi las 10 de la noche. Estaba decidida a seguir trabajando hasta la noche. Llevaba pantalones cortos de mezclilla y una blusa sencilla, algo cómodo para soportar las largas horas de trabajo. Su cabello estaba atado en un moño torpe y la única luz en la habitación provenía de la lámpara de su escritorio. Estaba tan concentrada en ajustar el dobladillo de un vestido que no se dio cuenta cuando Leonard Hayes entró al taller. Se paró en la puerta, con los ojos fijos en ella, observándola en silencio. Clara era una mujer dedicada, y Leonard lo había sabido desde el principio. Empezó a hablar, pero en ese momento, al verla parada allí con los ojos entrecerrados por la concentración y sus hábiles manos trabajando en la tela, se dio cuenta de algo más. Ella era hermosa. No la obvia belleza llamativa que estaba acostumbrado a ver en las fiestas de gala o en las modelos que desfilaban para su compañía, sino una sutil belleza natural que brillaba aún más cuando Clara estaba inmersa en lo que amaba hacer. Por unos minutos, Leonard se quedó quieto, admirando la escena. Cuando Clara finalmente levantó la vista y vio su figura en la distancia, casi dejó caer el vestido al suelo. «Leonard», exclamó,
Sus mejillas se sonrojaron al instante. Estaba completamente a gusto, sin maquillaje, vestida casualmente, y ahora se sentía expuesta. No sabía que estabas aquí, dijo Clara. Leonard dio unos pasos hacia ella. Sus ojos se clavaron en los de ella y sonrió. Esa suave sonrisa que era rara, pero que siempre parecía desarmarla. No quise interrumpir, dijo. Solo pasé a ver cómo iban las cosas, pero para ser honesto, eres mucho más dedicada de lo que esperaba. No veo muchos profesionales con esa determinación. Clara tragó saliva, tratando de ignorar el calor que subía a su rostro, pero luego Leonard la sorprendió. Es más, eres mucho más bonita de lo que pareces, dijo con tono tranquilo, pero sus ojos vagaban de arriba a abajo por su cuerpo antes de regresar a los de ella. Tal vez no te des cuenta, pero es cierto. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Hacía mucho tiempo que nadie la había felicitado así, desde que Víctor la había traicionado. Había perdido la confianza en sí misma, tanto como mujer como persona, y ahora escuchar algo así de Leonard Hayes, un hombre tan poderoso e imponente, la conmovió de una manera que no podía explicar. Gracias, murmuró, mirando hacia otro lado, incapaz de contener el rubor que se apoderaba de su rostro. Rápidamente, tomó una camisa de la silla y se la puso encima, tratando de recuperar la compostura. Sin embargo, Leonard no parecía molesto en absoluto, solo la seguía mirando, como si supiera exactamente el impacto que estaba causando. Entonces, ¿cómo vamos con la colección?, preguntó, cambiando su tono a algo más profesional, pero aún manteniendo su mirada intensa. Leonard dijo: Bien, quiero que sepas que, sin importar el resultado, ya has demostrado algo importante, Clara, que eres capaz de superar cualquier obstáculo. Eso es más valioso de lo que crees. Sus palabras, aunque simples, resonaron profundamente en ella. Leonard era un hombre que rara vez hacía cumplidos gratuitamente, y escuchar esto de él significaba mucho más de lo que podía admitir. Gracias, Leonard, no te defraudaré, dijo firmemente. Él dio una pequeña sonrisa antes de darse vuelta para irse. Sé que no lo harás, dijo, y luego, como si fuera un pensamiento final, agregó: Buenas noches, Clara. Clara se quedó parada en el estudio durante unos minutos después de que él se fue, sintiendo que su corazón latía más rápido de lo que debería. Aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero en ese momento algo dentro de ella cambió. Clara condujo a casa esa noche con sus pensamientos inmersos en la escena que se había desarrollado en el estudio. La imagen de Leonard de pie en la suave luz de la habitación, elogiando su belleza y su dedicación, parecía repetirse en su mente como una canción que no podía apagar. Había pasado tanto tiempo desde que alguien la había mirado así, con genuina admiración, no solo por su apariencia, sino por quién era, por su trabajo, sino también por... Al mismo tiempo, la inseguridad le susurraba al oído: Leonard Hayes era un hombre que podía tener a cualquier mujer que quisiera. Modelos, actrices, mujeres impresionantes que parecían sacadas de una portada de revista. Pero, ¿y ella? Ella era solo Clara, una mujer que había sido abandonada, dejada atrás por un marido que la dejó por alguien más joven y más interesante. Clara suspiró profundamente mientras estacionaba su auto frente a su casa. Cerró los ojos por un momento y se prometió a sí misma que no dejaría que esos pensamientos la distrajeran. Leonard era su jefe. Él era amable, quizás incluso encantador, pero eso no significaba nada. Los hombres poderosos como él no miraban a las mujeres comunes y corrientes como ella, pero esa noche, mientras yacía en la cama, su voz resonó en su mente: Eres mucho más bonita de lo que pareces. Y por primera vez en años, Clara se permitió imaginar que tal vez, solo tal vez, había algo más detrás de ese cumplido. A la mañana siguiente, Clara se despertó decidida a aprovechar al máximo el día. Era sábado, pero sabía que no podía perder el ritmo. Con sus hijos en la casa de Víctor, el estudio era su lugar de refugio, y tal vez no podía negárselo a sí misma. Parte de su motivación para regresar a trabajar era la posibilidad de encontrarse con Leonard nuevamente. Abrió su armario y pasó sus dedos por su ropa, buscando algo diferente. Después de unos minutos, encontró un vestido que no usaba desde hacía tiempo, un modelo azul marino que moldeaba suavemente sus curvas y caía hasta sus rodillas. No era extravagante, pero había algo en el que la hacía sentir segura y poderosa. Después de arreglarse cuidadosamente, Clara se miró al espejo y vio algo diferente reflejado en ella. Era una mujer que estaba empezando a redescubrir su propia belleza y fuerza. Se puso un poco de lápiz labial suave en los labios, se soltó el cabello, que habitualmente llevaba recogido en un moño, y salió de casa con un renovado sentido de propósito. Cuando llegó al estudio,
Clara notó que había más gente de lo normal para un sábado. Había una charla animada en los pasillos, y algunas voces parecían más fuertes de lo habitual. No prestó mucha atención y se concentró en su trabajo, pero cuando pasó por el área de probadores, escuchó una conversación que la hizo detenerse. ¿Has visto a la modelo que llegó? Dicen que es cercana al señor Hayes. ¿A qué te refieres? Bueno, nadie lo sabe con certeza, pero ya sabes cómo son estos hombres ricos. Leonard es discreto, pero mírala, no sería sorprendente. Clara miró curiosa hacia el probador y vio a una mujer impresionante probándose una pieza de la colección. La modelo era alta, con cabello dorado que parecía brillar en la luz. Sus rasgos eran perfectos y llevaba una elegancia que hacía que todos a su alrededor parecieran insignificantes. Clara sintió que su corazón se encogía. Por supuesto, pensó para sí misma, esa es el tipo de mujer que le queda bien a Leonard Hayes, no a mí. No importa lo que haya dicho ayer, nunca estaría interesado en alguien como yo. El vestido que llevaba puesto, que minutos antes la había hecho sentir segura, ahora parecía insignificante. Casi quería ir a casa y esconderse, pero respirando profundamente, Clara recordó por qué estaba allí. El trabajo era su prioridad. Leonard podría estar rodeado de mujeres. A las mujeres les gusta esa modelo, pero Clara no podía dejarse abrumar. Mientras Clara regresaba al estudio para reanudar su trabajo, Leonard llegó al edificio. Su presencia llamó inmediatamente la atención, como siempre lo hacía. Caminaba con paso firme por los pasillos, impecable con un traje gris claro que parecía hecho a medida para resaltar su postura imponente. Saludó a algunas personas en el camino y, cuando llegó a la habitación donde estaba la modelo, la trató cordialmente. Clara, que estaba de pie a la distancia, observó discretamente que la modelo estaba claramente ansiosa por llamar la atención. Hizo un gesto, se pasó el cabello hacia atrás y tocó su brazo mientras hablaba y sonreía con un encanto ensayado. Pero, para sorpresa de Clara, Leonard permaneció serio. La trataba con respeto, pero estaba claro que no correspondía a sus avances. Clara trató de concentrarse en su trabajo, pero no pudo. No pudo evitar sentir una punzada de alivio cuando vio la indiferencia de Leonard. Sin embargo, el alivio fue rápidamente reemplazado por inseguridad. ¿Qué estoy haciendo aquí pensando en él? ¿Por qué me puse este vestido pensando que podría notarlo? Nunca me mirará con tantas mujeres. Unos minutos más tarde, Leonard finalmente llegó al estudio donde Clara estaba trabajando. Ella fingió no notarlo, pero sintió que su corazón se aceleraba cuando se dio cuenta de que él venía hacia ella. Cuando finalmente se detuvo cerca de ella, Clara miró hacia arriba y sus ojos se encontraron por un instante. Todo a su alrededor parecía desaparecer. Nunca te había visto tan hermosa. Este vestido te queda perfecto, dijo él, con un tono que sonó serio y admirativo a la vez. Clara sintió que sus mejillas se sonrojaban violentamente. No sabía cómo reaccionar. Era como si todas las inseguridades que la perseguían hubieran sido barridas por esas palabras. Antes de que ella pudiera responder, Leonard continuó. He visto tu dedicación en los últimos días. Has puesto mucho esfuerzo y no ha pasado desapercibido. Hizo una breve pausa, como si eligiera cuidadosamente sus próximas palabras. Me gustaría, te invito a almorzar hoy. Quiero hablar más sobre tu proyecto y, francamente, creo que te mereces un tiempo lejos de las máquinas de coser. Clara se quedó sin palabras. Leonard Hayes, el hombre más poderoso que conocía, la estaba invitando a almorzar, y no como parte de una oficina formal. Al conocerla, ella asintió tratando de ocultar su nerviosismo. Por supuesto que me encantaría. Mientras Leonard la sacaba del estudio, Clara notó las miradas curiosas de los demás empleados, incluida la modelo, que parecía sorprendida e incluso un poco molesta. Era como si nadie allí hubiera esperado que Leonard eligiera a Clara para acompañarlo. El almuerzo fue en un elegante restaurante en el centro de la ciudad. A pesar de su siempre imponente postura, Leonard parecía más relajado. Allí, hizo preguntas sobre la colección Clara's Inspirations e incluso sobre su vida personal. Te ves diferente, Clara, dijo en un momento, no solo por el vestido, sino que tienes algo en tus ojos, una fuerza que no vi cuando te conocí por primera vez. Clara tragó saliva, sintiendo una mezcla de emoción y vulnerabilidad. Tal vez sea porque, por primera vez en mucho tiempo, siento que me estoy reconectando con quien realmente soy. Leonard sonrió con una sonrisa rara que Clara se dio cuenta estaba reservada solo para momentos especiales. Mientras Clara hablaba, se dio cuenta de que Leonard no era solo un hombre poderoso y exitoso, era cariñoso, inteligente y, en cierto modo, parecía ver algo en ella que nadie más veía, pero al mismo tiempo, Clara sabía que tenía que tener cuidado.
Leonard era un hombre de otro mundo, un mundo del que Clara no estaba segura de poder o deber ser parte. Realmente ha superado todas mis expectativas, dijo Leonard, dejando sus cubiertos en su plato. Su mirada era intensa, directa. Es raro encontrar a alguien con tanto talento y, al mismo tiempo, tanta pasión por lo que hace. Parece que cada pieza tuya lleva un pedazo de tu alma. Clara sonrió nerviosamente. Fue como si Leonard pudiera ver a través de ella, más allá del trabajo, más allá de la ropa. La hizo sentir como si fuera especial. Gracias, Leonard, pero para ser honesta, a veces me siento como un impostor. Estoy rodeada de personas con tanta experiencia, y aquí estoy, tratando de recuperarla. Un sueño que pensó que nunca tendría otra oportunidad. Leonard se inclinó ligeramente sobre la mesa, acercándose a ella. No te subestimes, Clara. El mundo está lleno de personas con títulos y experiencia, pero vacío de personas con tu determinación y autenticidad. Tienes algo que no se puede aprender en ningún curso. Clara miró hacia otro lado, sintiendo que su rostro se calentaba. Su corazón latía tan rápido que parecía estar tratando de escapar de su pecho. ¿Qué pasa con tu exmarido?, preguntó Leonard, cambiando repentinamente el tono de la conversación. Tenía curiosidad, pero mantuvo la voz suave, como para medir el impacto de la pregunta. Parece que todavía viene muy a menudo. ¿Cómo lidias con eso? Clara lo miró sorprendida por el repentino cambio de tema. Respiró profundamente, acomodando su servilleta en su regazo mientras buscaba las palabras correctas. Víctor es complicado, empezó. Tenemos 2 hijos, así que él siempre será parte de mi vida de una manera u otra, pero honestamente, ya no me afecta como antes. Creo que por mucho tiempo dejé que él me definiera. Yo era su esposa, la madre de sus hijos, pero ahora estoy tratando de descubrir quién soy, más allá de todo eso. Leonard la observaba atentamente. Cada palabra parecía captar su atención aún más. Eso explica mucho, dijo con una pequeña sonrisa. La fuerza que veo en ti, Clara, viene de ese viaje, y admiro eso. Clara sintió que algo se apretaba en su pecho, pero no era tristeza. Era como si, por primera vez, alguien estuviera viendo a la verdadera Clara, y eso fue a la vez aterrador y reconfortante. Cuando regresaron al estudio, Clara sintió que algo había cambiado. El espacio que antes había parecido frío y profesional ahora tenía una energía diferente, como si la presencia de Leonard hubiera hecho que todo fuera más ligero y personal. Él la ayudó a repasar algunos detalles de la colección antes de irse, y Clara continuó trabajando hasta tarde. El domingo, Clara se despertó decidida a ponerse a trabajar en el estudio. Sus hijos seguían con Víctor, y ella quería aprovechar cada minuto libre para afinar los últimos detalles de la colección. Trabajar era la mejor manera de mantener su mente enfocada, y de alguna manera, se sentía más viva allí que en cualquier otro lugar. Cuando llegó al estudio, el edificio estaba prácticamente vacío. Solo había algunos miembros del personal de apoyo, pero Clara lo prefería así. Se puso los auriculares y se sumergió en su trabajo, ajustando un vestido que todavía no se había terminado. No se veía perfecta, pero estaba concentrada. Alrededor del mediodía, el timbre de su teléfono celular la sobresaltó. Era Leonard. Clara rápidamente se quitó los auriculares y miró la pantalla. Sorprendida, él nunca había llamado antes. Sus interacciones siempre ocurrían en el estudio o, ocasionalmente, por correo electrónico. Clara, dijo él cuando contestó. Clara trató de esconder el nerviosismo en su voz. Buenos días. Sé que es domingo, pero pensé que podrías estar sin los niños. Me gustaría invitarte a almorzar nuevamente. Clara esbozó una pequeña sonrisa. En realidad, estoy en el estudio. No pude alejarme del trabajo. Por supuesto que lo estás, dijo Leonard con una risa baja. Tu dedicación no tiene límites, pero en ese caso creo que, iré a tu casa. No puedo dejar que te saltes el almuerzo. Antes de que Clara pudiera protestar, Leonard terminó la llamada. Aproximadamente media hora después, apareció en el estudio con 2 bolsas de un restaurante italiano cercano. Te dije que necesitabas comer, bromeó, colocando las bolsas sobre una mesa. Clara no pudo evitar sonreír. ¿Siempre eres así de insistente cuando crees en algo? Sí, respondió Leonard, con un brillo en los ojos. Los 2 se sentaron a comer en un rincón de la mesa. El ambiente en el estudio era mucho más relajado que en el restaurante el día anterior. Leonard hizo bromas ocasionales, algunas sobre sí mismo y otras sobre situaciones divertidas en el mundo de la moda. Clara se encontró riendo, sintiéndose más liviana de lo que se había sentido en mucho tiempo. Tienes un gran sentido del humor, dijo entre risas. No mucha gente se da cuenta, respondió Leonard sonriendo.
pero creo que es porque la mayoría de la gente solo presta atención al serio e implacable SEO. Contigo es diferente. Clara sintió que sus palabras resonaban en su mente. Contigo es diferente. Trató de concentrarse, pero en ese momento, cuando los dos metieron la mano en la misma bolsa para buscar los cubiertos, sus manos se tocaron. Fue solo un segundo, pero Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. Leonard también pareció notar el cambio en la atmósfera. Lo que antes había sido ligero, ahora se sentía un poco más intenso, pero como si ambos hubieran decidido al mismo tiempo ignorar lo que acababa de suceder. Volvieron a hablar sobre el trabajo. Al final de la tarde, Leonard insistió en llevarla a su casa. Clara intentó negarse, pero él dijo que ya se dirigía hacia allí. En el camino, la conversación fluía naturalmente, pero había algo diferente en el aire, una tensión, una conexión que ninguno de los dos verbalizó, pero que era imposible de negar. Cuando llegaron a la casa de Clara, Leonard detuvo el auto y la miró por unos segundos antes de decir: «Eres realmente increíble, Clara». Ella le agradeció, tratando de no sonrojarse, y salió del auto. Entró a la casa sintiéndose extrañamente emocionada, como si algo estuviera floreciendo dentro de ella. Un rato después, el sonido de un auto estacionándose le llamó la atención. Era Víctor, trayendo a los niños de regreso. Clara abrió la puerta y vio a Sofía y Liam saliendo corriendo del auto hacia ella. «Hola, mis amores», dijo abrazándolos fuertemente, pero luego vio a Charlotte saliendo del auto, toda sonriente. Víctor parecía un tonto enamorado, ayudándola a llevar una pequeña bolsa mientras la miraba como si fuera lo único importante en el mundo. Clara solo lo miraba. Ya estaba claro que Víctor había intentado acercarse a ella nuevamente porque Charlotte probablemente lo había dejado antes, pero ahora que ella estaba de regreso, él parecía engañado otra vez. Después de unas pocas palabras educadas, Víctor y Charlotte se fueron, pero antes de entrar, los niños soltaron la bomba. «Papá dice que se va a casar con Charlotte», exclamó Sofía emocionada. Clara se quedó momentáneamente sin palabras. Sintió algo que no pudo identificar, una mezcla de sorpresa e incomodidad, pero para su sorpresa, se dio cuenta de que no lo era. No estaba celosa. Había pasado tanto tiempo concentrada en su propio viaje y, por supuesto, en los momentos con Leonard, que Víctor y Charlotte ahora parecían irrelevantes. Abrazó a sus hijos una vez más y pensó para sí misma: «No soy la misma Clara que te fuiste, Víctor. ¿Y cómo? Por mucho que creas que tienes control sobre mi vida, eso terminó hace mucho tiempo». El día del lanzamiento de la colección finalmente había llegado. Fue como si el mundo de la moda se hubiera detenido para presenciar el gran momento para AES Industries y, por supuesto, para la propia Clara. Se llevó a cabo en uno de los salones más prestigiosos de Nueva York, con una alfombra roja llena de influencers, periodistas, estilistas de renombre y diseñadores de moda. Los críticos dijeron que las luces brillaban intensamente, reflejándose en los candelabros de cristal del lugar, mientras las cámaras disparaban sin parar para registrar cada detalle. Clara llegó al evento con el corazón acelerado. Llevaba un vestido que ella misma había diseñado, un modelo elegante y sofisticado, pero que aún llevaba su estilo. La sencillez que reflejaba su esencia era la pieza que más amaba de la colección, la misma que había creado con lágrimas en los ojos, recordando todas las dificultades que había enfrentado. Cuando entró al salón, sintió todas las miradas sobre ella. Por primera vez, no se sintió intimidada. Leonard estaba parado cerca de la entrada, luciendo impecable con su traje negro. Cuando sus ojos se encontraron con los de Clara, le dio una leve sonrisa, pero con una admiración indescriptible. Se acercó a ella y le ofreció su brazo. «Te ves impresionante», dijo, mirándola. Y con su voz baja y llena de sinceridad, Leonard dijo: «Gracias». Clara respondió sonrojándose levemente. El desfile de modas comenzó poco después. Las modelos caminaron por la pasarela mostrando las piezas de la colección y la reacción del público fue inmediata, aplausos entusiastas, expresiones de sorpresa y aprobación. Cada pieza contaba una historia y Clara sintió que su corazón latía de emoción al darse cuenta de que su trabajo estaba tocando a tanta gente. Las redes sociales explotaron con comentarios positivos. Los influencers publicaron videos del desfile de modas, resaltando la audacia y autenticidad de la colección. Los críticos, que rara vez elogiaban algo, finalmente se dieron y calificaron la línea como revolucionaria y un soplo de vida en la moda contemporánea. Cuando el espectáculo terminó, Leonard subió al escenario para agradecer a todos. Sostenía un micrófono, pero sus ojos estaban fijos en Clara. «Hoy», comenzó con su voz firme y llena de entusiasmo, «es un día histórico para AES Industries, y nada de esto sería posible sin la persona que hizo realidad esta colección.
Alguien que enfrentó desafíos inimaginables, que puso el alma en cada detalle y que trajo algo que el mundo de la moda no había visto en mucho tiempo. Hizo una pausa y toda la sala pareció contener la respiración. Luego, con un gesto, indicó a Clara Sullivan, esta colección es tuya. El éxito de hoy te pertenece. El público estalló en aplausos. Algunos incluso se pusieron de pie para vitorearla. Clara sintió lágrimas brotar de sus ojos, pero mantuvo su postura mientras todos a su alrededor aplaudían y gritaban sus alabanzas. Leonard bajó del escenario y caminó hacia ella, tomando su mano y guiándola hasta el centro del salón, como si quisiera que todo el mundo la viera. En ese momento, Clara se dio cuenta de que había llegado a un lugar que nunca había imaginado posible. No era solo éxito profesional, era algo mucho más grande, la conquista de sí misma. Después del evento, Leonard organizó una cena para celebrar con el equipo. Fue en un restaurante exclusivo, reservado solo para ellos. Clara, ahora rodeada de elogios y reconocimientos, estaba llena de alegría. Se veía una mujer completamente transformada, segura, elegante e innegablemente poderosa. Mientras todos conversaban y brindaban, era imposible ignorar la forma en que Leonard había mirado a Clara. Sus ojos brillaban como si estuviera viendo algo que nadie más veía. Y Clara lo sentía también. Cada vez que sus miradas se encontraban, la atmósfera parecía. Tomaron una energía diferente, algo íntimo, casi palpable. Después de cenar, cuando sus compañeros empezaron a despedirse, Leonard se acercó a ella. Clara, me gustaría alargar un poco la velada. ¿Vamos a dar un paseo o quizás a algún sitio más tranquilo? Clara dudó un momento, pero la sonrisa en su rostro era imposible de resistir. Me encantaría, respondió ella, sintiendo que su corazón se aceleraba. Los dos terminaron en un sofisticado bar en el centro de la ciudad. El ambiente era acogedor, con suaves luces y música de fondo. Leonard pidió champán y los dos brindaron por el éxito de la colección. A medida que avanzaba la noche, Clara se sintió cada vez más a gusto. Leonard tenía un increíble sentido del humor y sus comentarios alegres la hicieron reír de una manera en la que no se había reído en mucho tiempo. Compartieron historias. Hablaron de sueños y de desafíos, y en algún momento Clara se dio cuenta de que se estaba abriendo a él de una manera que nunca había imaginado. Los momentos de relajación, sin embargo, fueron interrumpidos por algo más profundo. En varias ocasiones, sus manos se tocaron accidentalmente, o tal vez no tan accidentalmente. Cada toque parecía llevar una carga eléctrica, un escalofrío que los recorrió a ambos. Finalmente, Leonard miró a Clara de una manera que ella nunca había visto antes. Se inclinó ligeramente y Clara supo lo que estaba a punto de suceder cuando sus labios tocaron los de ella. Fue como si el mundo se detuviera. El beso fue suave, pero cargado de emoción. No era solo deseo, era algo más intenso, más real. Cuando el beso terminó, Leonard la miró a los ojos, todavía sosteniendo su mano. Clara, necesito decirte algo, comenzó, su voz firme y decidida. Desde el día que te vi por primera vez, supe que había algo en ti que necesitaba descubrir. No eres como cualquiera que he conocido. Eres la persona de mi vida. Y si me dejas, quiero estar a tu lado, quiero conocerte aún más, quiero apoyarte en todo. Clara sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad. No sabía qué decir. Todo lo que pudo hacer fue sonreír y apretar su mano más fuerte. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Víctor y Charlotte estaban viendo las noticias de la noche. Los titulares sobre el éxito de Clara estaban en todas partes: periódicos, revistas, internet. Charlotte parecía más interesada que Víctor al comentar las piezas y los elogios de la crítica. Víctor, sin embargo, fingió indiferencia. Es solo una colección, dijo, tratando de sonar desinteresado, pero por dentro sentía que algo lo carcomía. Sabía que había perdido algo que nunca recuperaría. Clara ahora era una mujer que apenas reconocía, fuerte, segura, admirada por todos, y no podía negar que había cometido el mayor error de su vida al dejarla. La relación de Víctor y Charlotte seguía siendo inestable, con peleas constantes y reconciliaciones, pero al ver el éxito de Clara, Víctor comenzó a darse cuenta de que, aunque él y Charlotte estaban atrapados en un ciclo tóxico, Clara estaba floreciendo. Durante los siguientes días, Clara y Leonard se volvieron cada vez más cercanos. Era imposible negar la conexión que existía entre ellos. Él la apoyaba en todo, y Clara, por primera vez en años, sintió que había encontrado a alguien. La boda de Clara y Leonard fue un evento digno de cuentos de hadas. La ceremonia se celebró en un hermoso jardín junto al mar, con flores blancas cubriendo cada rincón y un cielo azul impecable.
La brisa ligera parecía hecha a medida para ese día. Clara llevaba un impresionante vestido diseñado por ella misma, que reflejaba su esencia, elegante, fuerte y llena de vida. Leonard, con su traje impecable, no podía apartar la mirada de ella, como si fuera la primera vez que la veía. Sofía y Liam estaban emocionados de estar al lado de su madre y participaron en cada detalle de la boda, llevando los anillos y sosteniendo las manos de Clara mientras caminaban por el pasillo. Para ellos, Leonard ya era mucho más que el esposo de su madre. Era una figura paterna que hacía todo con amor, paciencia y genuina alegría. Después del intercambio de votos, Leonard, con su voz firme pero llena de emoción, dijo: Clara, has cambiado mi vida de una manera que nunca imaginé. Desde el primer día que te vi, supe que había algo especial en ti. Hoy no solo te prometo amor y respeto, sino que prometo cuidarte a ti y a los niños como si fueran míos. Ahora somos una familia, y tú eres mi hogar. Clara sintió las lágrimas rodar por sus mejillas mientras sostenía sus manos. Sabía que esas palabras venían del corazón, y su felicidad era tan grande que parecía casi imposible de contener. Cuando dijeron, sí, acepto, los invitados les dieron una ovación de pie. Estaba claro para todos. Clara y Leonard vivían su vida en pareja con mucho amor y respeto mutuo. Después de la boda, todo parecía un sueño. Leonard no solo amaba profundamente a Clara, sino que también se dedicaba completamente a los niños. Los llevaba a la escuela, asistía a las reuniones de padres y maestros, y siempre estaba presente en cada actividad importante de sus vidas. En las tardes, disfrutaban de tiempo juntos en el jardín de su elegante mansión, que Leonard había diseñado para que fuera el hogar perfecto para la familia. Jugaban al fútbol o les enseñaba a jugar al golf en un pequeño campo. Clara solía verlos desde el balcón, con una taza de café en mano, sintiendo como su corazón se desbordaba de gratitud. Pensó, él hace cosas que ni siquiera Víctor hizo. No se trataba solo de que Leonard fuera un millonario exitoso, sino que, sobre todo, era un hombre dedicado que se preocupaba profundamente por su felicidad y la de los niños. Mientras Clara disfrutaba de la plenitud de su nuevo matrimonio, Víctor observaba desde lejos. Seguía estando presente en la vida de sus hijos, pero de forma limitada. Con Charlotte, mostraba cada vez menos paciencia por los niños. Sus visitas se redujeron a 2 fines de semana al mes, y aún así, Víctor parecía más distraído que nunca, como si llevara el peso de las malas decisiones de su vida. La presencia de Leonard en la vida de sus hijos era evidente. Sofía y Liam siempre hablaban con entusiasmo de lo que habían hecho con él, los viajes familiares, los paseos por el parque, los almuerzos donde les enseñaba buenos modales, pero siempre con ligereza y cariño. Víctor fingía indiferencia, pero no podía ignorar la envidia que sentía al ver a Clara en los medios de comunicación, en las portadas de revistas todo el tiempo, en entrevistas, en eventos de gala, junto a Leonard. Se había convertido en una mujer poderosa, elegante y admirada. Era imposible no notar cuánto había cambiado, cuánto había florecido desde que él la había dejado. Tomé la decisión equivocada, dijo Víctor, en una discusión reciente, irritado porque siempre parecía distraído. Clara está viviendo la vida que nunca le habrías dado, respondió, pero sabía que Charlotte tenía razón. Clara ahora era más que la mujer al lado de un CEO millonario. Se había convertido en la socia de Leonard en Ayes Industries, liderando el equipo creativo y aportando ideas revolucionarias a la marca. Sus diseños eran constantemente elogiados y se convirtió en una de las figuras más respetadas en el mundo de la moda, a pesar del lujo que la rodeaba. Las cenas en restaurantes exclusivos, los viajes en jets privados y la ropa a medida. Clara nunca perdió su esencia. Ella permaneció sencilla, agradecida y dedicada a su familia. Leonard a menudo la sorprendía con pequeños gestos de amor, como dejar notas amorosas en la mesa del desayuno o planificar escapadas románticas a destinos celestiales. Pero para Clara, los momentos más especiales eran los simples, como cuando ayudaba a Sofía con su tarea o le enseñó a Liam a andar en bicicleta. Una tarde tranquila, mientras Clara y Leonard estaban sentados en el jardín viendo a los niños jugar, él tomó su mano y la miró profundamente a los ojos. Clara, sabes que lo haría todo de nuevo, ¿verdad? Desde el primer día que te vi en ese café, supe que cambiarías mi vida. Solo quiero que sepas que para mí no importa el éxito, el dinero ni nada más. Tú y los niños son lo que realmente importa. Clara sintió que las lágrimas llenaban sus ojos mientras apretaba su mano. Ella respondió, y lo haría todo de nuevo también, Leonard, cada error, cada caída, porque todo me trajo a ti, y eso vale más que cualquier cosa. Se besaron bajo el cielo estrellado mientras Liam y Sofía corrían alrededor de ellos, riendo. Clara finalmente había encontrado lo que siempre había querido: amor, respeto, familia y realización personal.
Sabía que su viaje no había sido fácil, pero cada desafío la había formado, la había hecho más fuerte y resistente. Víctor seguía presente, pero distante. Sabía que Clara había encontrado a alguien mucho mejor de lo que él jamás podría haber sido, y aunque cargaba con el peso del arrepentimiento, también sabía que ella merecía toda la felicidad del mundo. Clara y Leonard vivieron con la certeza de que su amor era especial, una conexión única que había transformado sus vidas. Juntos construyeron una familia que no solo era rica en bienes materiales, sino sobre todo en amor y compañerismo. Clara no solo tuvo un final feliz, sino el inicio de una vida llena de propósito y amor verdadero. ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu calificación del 1 al 10 en los comentarios. Queremos saber qué opinas. Si te gustó, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para más historias emocionantes como esta. Y no te pierdas los videos que están apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Nos vemos la próxima vez.